En este vídeo vamos a ver cómo son los bucles en Arduino y además nos va a permitir compararlos con el vídeo anterior y cómo se trabajan los bucles en Python. Bien, en Arduino los bucles son tres: el while, que es similar al de Python, el do while, que es nuevo pero es muy parecido al anterior, y el bucle for, también parecido al de Python pero en este caso se diferencia un poco. El bucle while es muy parecido, como decíamos, al Python. Aquí podemos ver la estructura, es la palabra clave while, luego una condición para que se mantenga el bucle de forma verdadera. La diferencia está en que ahora hay que encerrar esta condición entre paréntesis y no se termina con los dos puntos. Y luego las sentencias que se van a ejecutar dentro del bucle. La diferencia aquí también está en que en Arduino no se diferencian por las indentaciones, sino que las sentencias se pueden escribir de cualquier manera, pero tienen que ir encerradas en un bloque que se designa por las llaves, abre y cierra llaves. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo. Ya aquí tenemos abierto el entorno de Arduino y a la derecha el puerto de comunicaciones serie, el monitor serie, para ver el resultado. En este caso también tenemos la tarjeta Arduino conectada para poder cargar el programa y ver cómo funciona. Bueno, aquí tenemos la estructura, tenemos las dos típicas funciones, setup y loop. Vamos a escribir el programa en setup para ver solamente el funcionamiento inicial y vamos a poner un pequeño bucle while de prueba. Empezamos con una variable que vamos a llamar i. Recuerdo que las variables hay que declararlas todas antes porque si no daría error, y vamos a poner aquí ya nuestro bucle while i menor que 5 y abrimos y cerramos la llave, ya nos la ha puesto automáticamente, y vamos a poner serial.print el valor de la variable. Bien, como estamos escribiendo usando el serial, pues tenemos que abrir serial.begin, por ejemplo 9600, para poder usar el puerto serie. Y también tenemos que inicializar la variable i con algún valor. Bien, aquí una novedad también es que podemos poner la declaración y la inicialización a la vez. Así que podemos poner, por ejemplo, int i igual a 0 y ya quedarían las dos acciones realizadas. Y no se nos olvide también, dentro del bucle tenemos que hacer que la variable i varíe, porque si no entraríamos en un bucle infinito. Aquí también haríamos i igual a i más 1, y como novedad también podemos hacer, i igual a i más 1, podemos hacer i más igual a 1 como ocurría en Python. Incluso podemos hacer, si solamente queremos incrementar de 1 en 1, i más más. El poner los dos más seguidos es exactamente igual que incrementar de 1 en 1. Bien, con este programa lo vamos a cargar y vamos a ver a la derecha lo que va a ocurrir. Bien, ya está subiendo y ahí lo vemos a la derecha, que se ha ejecutado el bucle, y empezando con el valor de la variable i igual a 0, pues ha ido incrementando 1, 2, 3 y 4 hasta o mientras la variable vale 5, que entonces ya termina el bucle. El bucle do while es casi igual que el while. Aquí vemos cómo es la estructura. Empieza por la palabra clave do, luego el bloque de sentencias que se ejecutan en el bucle y termina con la palabra while y la condición, exactamente igual. La diferencia de este bucle con el anterior es que en el bucle while la condición de permanencia en el bucle se comprueba al principio, antes de cualquier otra cosa, y con el do while se comprueba al final. Entonces en el bucle do while el grupo de sentencias del bucle al menos se va a ejecutar una vez. Vamos a verlo con el ejemplo. Aquí tenemos justo el de antes, entonces vamos a poner esa condición al final. Ahí lo tenemos. Hay que recordar terminar las sentencias con un punto y coma, y al principio ponemos el do. Perfecto, ahora lo subimos y vamos a ver el resultado. Bueno, ahí
lo tenemos. La verdad es que el resultado es prácticamente el mismo. La diferencia la podríamos encontrar, por ejemplo, si en lugar de empezar con el valor i igual a 0, ponemos i igual a 5. Si lo comprobamos ahora, la diferencia está en que en el bucle, en teoría, la condición no se cumple nunca, pero por lo menos la primera vez sí se va a ejecutar la sentencia de escritura de la variable. Ahí está, ahí vemos que se escribe el número 5, aunque el bucle en teoría no se cumple nunca. Ya el usar el bucle while o el do while, que son muy parecidos, ya dependerá de lo que el programador piense en cada momento. Por último, el bucle for es también parecido al de Python, pero en este caso se diferencia un poquito más que los anteriores. Lo vemos aquí con la estructura. Empieza con la palabra clave for, que entre paréntesis incluye tres tipos de sentencias. La primera, que es una sentencia que se ejecuta la primera vez, es una sentencia que normalmente se usa para iniciar o darle algún valor a alguna variable la primera vez. Luego, la condición de permanencia en el bucle, y luego la última es una sentencia que se va a ejecutar repetitivamente en cada iteración del bucle. Se usa normalmente para cambiar el valor de la variable. Normalmente los bucles for son aquellos que llevan un índice en una variable. Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, aprovechando el que tenemos aquí, vamos a cambiar la estructura y ponemos for esa variable que ya la tenemos inicializada. Vamos a suponer que no la tuviéramos, simplemente declarada como ahí. Entonces aquí ponemos i igual a 0. Esta sentencia se ejecutaría la primera vez, justo al entrar en el bucle. Lo vamos a hacer hasta o mientras que i sea menor que 5, y a cada iteración del bucle vamos a incrementar la variable, con lo cual no necesitamos incrementarla después. De manera que esta sentencia la podemos quitar, y esta pues tampoco es necesaria, que era del while anterior. Así las cosas, pues ya tenemos hecho el bucle for en nuestro programa y lo vamos a subir. Bien, ahí lo tenemos, y el resultado pues es el mismo que antes. Escribí los números del 0 al 4. Es otra forma de escribir los bucles. Bien, con esto ya le hemos dado un repaso a los tres tipos de bucles que se pueden usar en Arduino. También podemos indicar que los bucles se pueden anidar, igual que pasa en Python. En otros lenguajes podemos incluir un bucle dentro de otro, y tampoco tienen por qué ser del mismo tipo. Podemos incluir un bucle for dentro de un while o viceversa. Con esto y las sentencias condicionales ya es posible escribir programas un poco más complejos.